Hola, nuevamente buenas noches a todos. Ya estamos aquí otra vez de nueva cuenta transmitiendo en esta semana cultural. Ahora con nuestro invitado especial, Imperator Gómez, uno de los hijos del maestro Samael. Aunque en esto cabría aclarar algo que tal vez muchos no entiendan muy bien, pero por ahí hay quien ha dicho que los maestros no tienen hijos, en el sentido de que los hijos son del cuerpo físico, de la personalidad humana, dijéramos. Así que cabría mencionar que pues Imperator, al igual que todos los hijos, no son del maestro Samael, porque ese es el ser ahí arriba, son de Víctor Manuel Gómez, es decir, producto del cuerpo físico del Bodhisattva de Samael aún Beor. Y eso sí es importante aclarar, ¿verdad? Así pues, aquí lo tenemos, en un rato más lo vamos a presentar, ya lo tenemos aquí esperando, pero primero les vamos a pasar un pequeño video muy breve con respecto a algo que menciona el maestro Samael, con respecto a los libros, con respecto a otros aspectos que también ahorita vamos a comentar, porque no es nada más la cuestión de libros que se menciona en este video, sino también algo más que resulta ser algo interesante para comentar. Bien, les voy a poner entonces ahorita este pequeño video muy breve. Fue del Congreso en Guadalajara, el Congreso Internacional que se llevó a cabo ahí, donde el maestro Samuel pues se entregó mucha enseñanza. Y entre ello, bueno, hizo algunos comentarios que ahorita vamos a comentar junto con Imperator. José Vicente Márquez, sus nobles propósitos en relación con la cuestión editorial, que se me paguen los derechos de autor. Esto me parece grandioso. Mas en nombre de la verdad he dicho una cosa. Nunca he exigido tales derechos. He escrito más de 70 horas. Los dedos de mis manos, como ustedes ven, están totalmente casi destruidos. Y seguiré escribiendo libros. Y el día que estos dedos de mis manos ya no sirvan de tanto darle al teclado, a la máquina de escribir, ensayaré con los dedos de los pies. Hoy por hoy, mis hermanos, y por siempre, renuncio y he renunciado y seguiré renunciando a los derechos de autor. Lo único que deseo es que estos libros se vendan en forma barata, al alcance de los pobres, al alcance de todos los que sufren y lloran. Que el más infeliz ciudadano pueda conseguir ese libro con los pocos pesos que lleve entre su bolsa. Eso es todo. En realidad, de verdad, yo no tengo ninguna renta. No exijo nada por mis obras. Quien quiere editarlas, que las edite para bien de toda la humanidad doliente. Hermanos, tampoco he exigido ni pienso exigir jamás sueldo alguno. En la República de El Salvador nos asignaron al maestro Garga Cuichinis y a mi insignificante persona que nada vale, pues yo no doy ni siquiera un peso por mi persona, un sueldo. Pero en realidad de verdad no quiero tal sueldo. Soy un limosnero con smoking y vivo de la limosna pública. Lo único que sí me interesa es llevar la enseñanza a todos los rincones del mundo, sin distinciones de raza, sexo, credo, casta o color. Que toda la humanidad reciba la doctrina. Eso es todo.
vas a inferenciar. Bien, hemos visto aquí un fragmento de un video del maestro Samael. Por ahí, por la cuestión de los filtros, para que se escuche mejor la calidad, hubo partes que se quedó en silencio porque eran la parte de aplausos, pues porque en cada intervención le aplaudían al maestro Samael. Y por eso a veces se quedan unos momentos como en silencio, que es cuando le estaban aplaudiendo. Para pues aquellos que tengan duda en un momento dado sobre este video, es precisamente por esa cuestión. Pero se le aplicaron filtros para que saliera exclusivamente la voz del maestro en el audio. Y bueno, en esto nos habla sobre los derechos de autor, que él pues siempre lo que quiso es que se difundiera su obra por todos lados, que llegara a todos los rincones. Incluso menciona que pues se le quería asignar algún sueldo o algo, cosa por el estilo, que de lo cual tal vez ahorita podamos llegar a comentar algo si es de interés. Pero al final pues comenta, ¿verdad? Es un limosnero con smoking, cosa que tal vez ha sido mal interpretada por algunos instructores, que han pensado que la instrucción es volverse limosneros, pero no es así. Es algo un poco más a fondo. Pero bueno, ahorita les presento aquí a nuestro hermano Imperator, nuestro amigo Imperator, que está acompañándonos. Aquí lo tenemos y lo pasamos aquí a pantalla para que nos salude a todos. Adelante, Imperator, aquí está. Si quieres, puedes tomar micrófono. Bien, muy buenas noches, mi estimado amigo Lázaro, y buenas noches a todos los que estén presentes y que posiblemente nos vayan a ver en estos próximos días. Aquí estamos a sus órdenes para, pues diríamos, narrar, contar, decirles algunas cosas que a lo mejor ustedes quieren saber y que estoy dispuesto a contestar todas las preguntas. Muy bien, gracias, Imperator. De hecho, pues aquí ya está a nuestra disposición Imperator. Si quieren preguntar algo, pues aprovechar. Aquí es el instante. Ahorita, bueno, en primer lugar, Imperator, quería pues preguntarte, ¿verdad? Para que ampliar un poquito más la labor que estás haciendo. Ahorita, indiscutiblemente, además, pues de que siempre has estado pues muy cercano a lo que es la enseñanza gnóstica, a todo lo que se vivió en cierta manera, desde antes de que el maestro Samael pues estuviera dando la enseñanza en un momento dado. Pues tienes muchas experiencias con respecto a esto. Pero ahorita en la actualidad, pues estás dedicado a la distribución de libros, como bien sabemos, ¿sí? No solamente del maestro Samael, sino también incluso de otros autores que menciona el maestro Samael, que a veces hay quienes andan buscando, ¿verdad?, conseguir libros de ese tipo. Y pues bueno, en este caso lo tienes. Incluso has escrito 2 libros también, ¿verdad? Me parece ser. No sé si quieras comentar algo con respecto a esto, Imperator. Sí, bueno, nosotros aquí en Editorial Marte, que es el nombre de la editorial que hemos fundado, eh, preparamos y hacemos todos los libros, toda la obra escrita del maestro Samael, tanto la primera parte de su obra como la segunda parte. Y me preguntarán por qué, de dónde salen 2 partes, pero sí hay una primera parte de la enseñanza que, a ver si nos da tiempo, una primera parte de la enseñanza que el maestro Samael le bautiza con el nombre La Gnosis de Cafetales, y una segunda parte que es a partir del Congreso de 1976, que le da más énfasis al aspecto psicológico. Esa es la segunda parte. Y hacemos toda la obra, tratamos al máximo de darla a precios muy bajos, porque era la idea del maestro, que el libro llegue a manos de todos.
y los damos a precio muy bajo. De tal manera que podríamos decir que el libro o la obra del maestro Samael no nos representa un beneficio económico. No estamos lucrando con la enseñanza, con el libro, pero otros libros de otros autores son los que nos ayudan a sostener la editorial. Y lo hacemos con gusto, lo venimos haciendo desde el año 90, desde que comenzó una crisis del libro. El libro del maestro Samael ya no lo había. Después de que hubo mucha difusión del libro, porque había competencia entre unos y otros editores que aparecían de la noche a la mañana para hacer una competencia desleal. Entonces, de pronto, pues el libro dejó de ser un atractivo y ya no había libros en el mercado. Y esas luchas institucionales ayudó más a la escasez del libro. Entonces fue cuando aparecí en escena haciendo libros, aprendiendo a hacer libros. Y pues ha sido una labor de ya bastantes años, del 90, estamos hablando de 21 años haciendo libros, y en estos momentos tenemos ya pues un buen fondo librero para todos los lectores, quienes quieran conocer la obra del maestro y libros o la obra de otros, por ejemplo, de Krumheller, del maestro Moria, de Jorge Adum, en fin, varios escritores que ya esos libros no están en el mercado, no existen, ya ha desaparecido el libro, poco a poco va desapareciendo. Sin embargo, vamos a estar aquí hasta que el público nos aguante, nos apoye. En fin, pero hacemos este trabajo, lo hacemos con amor, con gusto. Y lo digo esto y lo afirmo. Lo hacemos con amor y con gusto porque es un trabajo muy limpio. Y no limpio de cuestión de mugre, sino limpio en que es para ayudar a la gente en su aspecto espiritual, porque les damos un precio bajo, porque lo hacemos con gusto, con amor. Es limpio en todos los sentidos y por eso así le doy ese nombre. Ok, gracias, Imperator. Mira, de hecho, te quería preguntar dos cosas. Bueno, primero comentar, que es muy cierto lo que comentas, que hubo un tiempo como que se escasearon los libros. De hecho, por ahí, pues supe de alguna institución o incluso algunas que hasta reproducían al no tener imprenta, pues por copias fotostáticas y cosas por el estilo. Claro, de muy mala calidad y no digo nombres, pero algunas a veces hasta como que se iban con precios muy elevados, digo, para ser copia fotostática, ¿sí? Pero sí, ya afortunadamente, pues en la actualidad ya se pueden conseguir, ¿verdad? Más fácilmente. Pero algo que te quería preguntar también es, pues ahora sí que te has topado con contratiempos, con dificultades en esto de difundir la obra escrita del maestro. Y algo que no solamente tú, sino que todos los editores de libros se han topado es con la tecnología, de que hoy en día pues muchos prefieren tener un archivo en la computadora o en el celular que tener un libro físico para leerlo. Más sin embargo, también he conocido mucha gente que dice, no, yo prefiero tener el libro en papel, impreso, ¿sí? Para poder pues apreciarlo en realidad. Eso es parte de la misma cultura, ¿verdad? Es algo cultural el leer, es algo magnífico, ¿sí?
Además que sabemos que la pantalla pues de los celulares, las computadoras nos daña la vista y luego tenemos que andar así con Por lentes como supuesto. ando yo ahorita, ¿verdad? Sí. Pero bueno, ¿qué me puedes comentar con respecto a esto, verdad? O sea, esa dificultad que se han topado ahora con eso de que pues ya los libros se difunden en otras formas, que ya no es lo mismo, pero pues bueno, indudablemente, ¿verdad? Hay cierta dificultad. Sí, sí, efectivamente. Ya la demanda del libro es muy baja. Y como dices, la gente está prefiriendo el archivo electrónico para tenerlo en su celular o en tu computadora. Eh, ya quien se acerca al libro de papel es porque es romántico, es porque le gusta el olor del papel, de la tinta, porque le gusta esos colores, el disfrutar del tacto, el poder abrir el libro en cualquier momento y leerlo, porque para eso no se necesitan baterías, no se necesita energía luz eléctrica, no se necesita nada, se necesita solamente tener un espacio en su vehículo, en su habitación o en su portafolio para cargar el libro. Pero eso es un asunto romántico. Ahora, el que se atreve a leer un libro, porque quizás ya trae la costumbre del pasado, pero las épocas modernas nos están dejando, diríamos, en un aspecto muy raquítico. Eh, en librerías, las librerías de México y del mundo han disminuido en un 70%. Ya no tenemos a quién venderle libros, no tenemos gente que distribuya el libro en cada ciudad. Entonces, hay muy bajo mercado. Nosotros le enviamos el libro a domicilio, la gente nos paga el envío y nosotros se lo enviamos, pero no tenemos un local establecido como librería porque no sería negocio. Así que si la gente prefiere no descomponer su vista, pues le recomendamos que lea un libro físico en papel. Muy bien, Imperator, gracias. De hecho, mira, para compartir contigo y sin caer en cuestiones conspiranoicas ni cosas por el estilo, indudablemente siempre se ha sabido y se sabe que en un momento dado, pues a lo mejor se va a caer toda la tecnología que hay, satélites, qué sé yo, y muchas cosas pues van a dejar de funcionar. No por la cuestión conspiranoica, sino que bien sabemos que hay tormentas solares, hay mucho magnetismo que está moviéndose debido a erupciones volcánicas, etcétera, etcétera, cosas que ya sabemos de catástrofes que vienen. Y eso pues va a impedir muchas funciones de lo que hoy tan necesariamente cree la gente es el Internet. Y pues lamentablemente, pues entonces pues se van a hacer necesarios los libros físicos, ¿verdad? De papel, indudablemente. Pero bueno, Sí, aunque a lo mejor tengamos el archivo en el celular, pues sí conviene tenerlo físicamente también, ¿verdad? Simplemente en el momento que queramos usarlo y de momento no hay señal, no tenemos forma de ver el libro que está allá en la nube, pues bueno, ahí lo tenemos físicamente y eso sería algo maravilloso, ¿verdad? Tenerlo ahí. Además que como dices tú, pues todavía algunos somos un poco románticos, ¿verdad? Que, que nos gusta tenerlo para de cuando en cuando ojear el libro, ¿sí? Y bueno, también, además, pues quería comentar de que, pues también tú estás de momento, para ahorita dejar tantito los libros y continuar con otro punto. Sí, estás en cierta forma formando, creando una asociación, ¿verdad? Asociación Gnóstica para el Desarrollo Espiritual, Samael Aún Weor. Ya creo que pues están en los últimos detalles para que legalmente pueda existir, ¿verdad? Y pues bueno, algo ya has empezado a trabajar con ellos. Si nos quieres platicar un poquito acerca de esto, Imperator. sí, sí, efectivamente. Estamos organizando esta nueva institución con una nueva visión de ver el futuro, de poder desarrollar
la enseñanza de otra manera, la misma enseñanza desde otro punto de vista. Y déjame aprovechar, hace poquito te decía que habían sido dos épocas, la época de la enseñanza de los cafetales y después la segunda época, la segunda parte de la preparación psicológica. Y es que la gran mayoría de nosotros vivimos, nos preparamos con la visión de quienes salieron de aquel monasterio del Supremo Santuario de la Sierra Nevada de Santa Marta. Con esa visión se transmitió la enseñanza, que era una visión magística, pero quienes se dedicaban a la magística no tenían el propósito de cambio psicológico. Por lo tanto, generaban mucho conflicto. Generaban mucho conflicto porque no había trabajo psicológico. Entonces ellos se mostraban como señores poderosos, la gran mayoría. Habían algunos que sí lograron entender cuál era el objetivo principal de la gnosis, pero fueron pocos. La gran mayoría se fue por ese rumbo, magística, y entonces se sentían todos poderosos porque la gente cuando se acercaban a los instructores hablaban de poderes, hablaban del desarrollo de facultades, hablaban de cosas de los mundos superiores, pero la vida aquí en la tierra, aquí poner los pies en la tierra, de eso no se hablaba. Entonces causaban muchos conflictos y por eso hemos visto tantos conflictos pues por el mundo entero, conflictos. Y esos conflictos, las personas conflictivas, muchas de ellas se convirtieron en mitómanos. Y estos mitómanos, pues ya de la noche a la mañana de pronto eran venerables maestros. Y eso generó una corriente de discordia enorme, enorme. En 1976 el maestro Samael ordenó a los líderes mayor preparación psicológica para lograr el verdadero cambio. Si no hay cambio psicológico, no existe autorrealización y no existe el desarrollo de facultades. O si de pronto existe el desarrollo de ciertas facultades, existen los conflictos. Entonces, el meollo del asunto está en lograr el cambio psicológico para que podamos lograr una fraternidad, logremos poner los pies en la tierra y servir los unos a los otros. Diríamos hablar con amor, no hablar con desprecio, odio, señalamientos, que eso es lo que se logró en aquella época de los cafetales, que aún a la fecha existe. Hay que escuchar a algunos personajes señalando en forma indiscriminada, mostrando los errores ajenos, pero
autoconsiderándose perfectos. Y de eso no se trata de lograr, entre más logremos saber, más humildes tenemos que ser. Entonces, viendo yo aquella necesidad de hacer un cambio para no ver a los misioneros y a los estudiantes confundidos con la misma enseñanza, en el mismo conflicto. Ahora el conflicto ya no es a lo mejor del licor, pero ahora el conflicto es con los hermanos gnósticos. Entonces decidí generar una nueva institución con una visión diferente, con esa visión de cambio psicológico, enseñándole al estudiante desde el principio, desde el primer día que llegue a clase, enseñarle que la gnosis la tenemos que vivir en el día a día, de momento en momento, para verdaderamente lograr trascender. De lo contrario, como decía el maestro Samael, de lo contrario no pierdan el tiempo. Quédense en sus casas, váyanse a divertir. Este no es el lugar para estar en diversión. Este es un lugar para cambiar. Este es un lugar para lograr ese cambio y entonces ser alegres, agradecidos, fraternales, respetuosos, serviciales. Todo aquello, eso es lo que vamos a lograr si tenemos un cambio verdadero en nuestra actitud, un cambio consciente para que logremos avanzar en este camino de la espiritualidad. Ok, gracias, Imperator. Entonces, pues bueno, qué bueno que está esa visión y que al igual que tú, pues muchos se hayan dado cuenta de eso, que realmente lo fundamental y el punto primordial, de hecho, mi persona también cuando empecé de instructor, los primeros años, de hecho desde el primer año me di cuenta que la base medular de la enseñanza gnóstica es el trabajo psicológico, es el trabajo sobre sí mismo, porque si no se hace eso, lo demás, pues como se decía, ¿verdad? Se queda como un sombrero en la cabeza, no va a servir de nada, no va a haber un cambio verdadero si no se trabaja psicológicamente. Y eso realmente es lo primordial. Pero bueno, pasando a otro punto, Imperator, con respecto a lo que mencioné en un principio, de que a veces, bueno, y espero has de estar muy acostumbrado a que siempre te digan que eres hijo del maestro Samael. Sí, pero aquí sí quisiera que aclararas un poquito, entendieran la diferencia entre la personalidad de Víctor Manuel Gómez y lo que es el maestro Samael. Y aquí ya viene a colación, pues que has escrito dos libros relacionados precisamente con eso, ¿verdad? Como para que se entienda un poquito más esa diferencia. Ahora sí, pues, ¿qué nos puedes comentar con respecto a esto? Sí, fíjate que precisamente a raíz de tanta dificultad y tantos conflictos en las instituciones gnósticas, de tanta mentira y tanta farsa que se desarrolla, pues aprovechando el nombre del maestro Samael, aprovechando eso, hubo muchos mentirosos, muchos, y generaban una cantidad de ideas de engaño. Entonces decidí escribir dos libros con la historia del maestro Samael, del
hombre, Víctor Manuel Gómez, porque ya inclusive al maestro Samael lo presentan como un ser puro y divino desde el principio de sus días. Y muchas de las cosas que él hizo, que fueron sus errores, se divinizaron los errores. Y entonces la gente vivía engañada por esa serie de conceptos equivocados. Conceptos totalmente equivocados. Entonces, me costó muchísimo trabajo escribir el libro. El primer título se llamó El lado oculto del patriarca. Me costó trabajo porque había que recordar toda una serie de anécdotas y de asuntos que eran importantes. Pero me costó más trabajo publicarlo. Imagínate, estoy sacando a la luz datos que no conocía la gente. Y obviamente muchos podrían escandalizarse y sobre todo los líderes se escandalizarían. Ellos serían el problema, no el estudiante. Entonces, pero después de un buen tiempo, me di como 6 meses de tregua para meditarlo, a ver si lo publicaba o no. Al fin tomé la decisión de sacarlo a la luz. Obvio, inmediatamente hubo represalias de algunos líderes institucionales. No compren, decían, no compren ese libro porque está lleno de mentiras. No compren porque están diciendo cosas del maestro, de la vida privada del maestro, eso no les interesa. Y lo descalificaban por completo. Pero las personas que leyeron el libro o los libros, porque ya son 2, El lado oculto del patriarca y El patriarca, me felicitan porque para ellos fue pues así el quitar un velo de lo que ellos creían que había sido la vida del maestro. Para comenzar, para que tengan una idea, se decía que Imperator era hijo del maestro, pero era hijo pues de un volado, pero como no hay nada oculto en esta vida, también apareció mi hermano, Salomón. Entonces, pues, eran 2 volados. 2 volados, hijos con la misma madre, por lo tanto, no eran volados. Entonces, allí publicamos el acta de matrimonio de mi papá, Víctor Manuel Gómez, y Sara Dueñas. Por supuesto que en aquella época se usaba el apellido del apellido del esposo, Sara Dueñas de Gómez. Bueno, y apareció también, escribí, que tuvimos otra hermana. O sea, fuimos 3 del primer matrimonio. Eso, obviamente, la gente quedó
sorprendida. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Nos decían, nosotros creíamos. Sí, pero creían porque les habían mentido, habían ocultado la verdad. Y la verdad no se puede ocultar por siempre. La verdad siempre sale a la luz. Y bueno, de ahí que la vida oculta, la vida oculta del maestro, la vamos sacando, la vamos presentándola de una manera muy bien presentada, para que no se escandalice la gente, sino que la gente vea que fue un hombre, como él mismo lo decía, que vivió en el lodo de la tierra y que de ahí se fue levantando poco a poco, para que vean que sí es posible la autorrealización. Es un modelo, es un ejemplo. No lo estamos presentando como el hombre irresponsable, el hombre pecador, el hombre que no hizo. No, 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 no. Lo presentamos como el ejemplo para el mundo, para que veamos todos de que si le ponemos el interés, si tenemos la voluntad, esa voluntad de acero, esa voluntad de acero que tuvo Víctor Manuel Gómez para salir del lodo de la tierra, igual nosotros, seres también pecadores, seres que estamos en conflicto, también con esa voluntad de acero podemos salir, despegar. Ese es un ejemplo. Y la gente eso encontró en los libros. Y esos lectores me han felicitado. Esos lectores lo han tomado como una buena forma para sentirse capaces de lograr salir de los conflictos, lograr la autorrealización. Entonces, por eso le puse al libro El lado oculto del patriarca, porque eso no se conocía, eso no se sabía. Que había tenido 3 hijos antes, no, eso no se sabía. Que había sido casado antes, eso no se sabía. Pero el maestro, él en sus libros, sí lo había escrito, un poco velado. No lo decía no lo decía con esa fuerza y esa claridad, pero sí de pronto manifestaba cosas. Por ejemplo, en el libro Las 3 montañas, en ese libro encuentran que él dice, ay de aquel que abandona su hogar, a su esposa y a sus hijos en busca de la espiritualidad. Fíjate, él mismo ya se había dado cuenta que había cometido un error, pero no podía volver atrás. Y eso yo le admiro a Víctor Manuel, se lo admiro, porque tuvo la voluntad de seguir adelante, de mantenerse y de seguir avanzando en lo que para él era más importante, muy importante. Y vaya que no quitó el dedo del renglón durante toda su vida. Se mantuvo firme, muy firme.
Muy bien, Imperator. No, pues ahora sí que podríamos decir que viniste a tumbar ídolos, porque muchos se habían formado al maestro Samael como un ídolo, ¿verdad? Como algo allá arriba, como dices tú, desde siempre, y cosa que pues no es así. Lamentablemente, como dices, algunos veían como muy imposible hacer la obra y decían, oh, pero ahí está el maestro, sí, pero el maestro es el maestro, y como diciendo, él siempre fue perfecto. Pero ya pues al entender esto bien, que a lo mejor algunos lo entendíamos, pero no todos. Ya al Así venirlo tú es. a explicar, pues ya queda bien claro de que pues él fue como todo ser humano, todo maestro tuvo que salir de abajo. Todo maestro sale de abajo, cualquiera, no nada más el maestro Samael, claro está. Así es, Sí, así es. indudablemente. Y con eso pues ahora sí que viniste a tumbar ídolos y a poner al maestro como es. Una persona con defectos que se levantó. Él mismo pues mencionaba todo lo que le costó el trabajo por desintegrar el ego. Errores que cometió, indudablemente. Sí. Claro, Incluso en lo que mencionas de que pues una parte fue la gnosis de los cafetales y luego ya la gnosis de psicológica, pues se muestra ese avance que él tuvo, que en un principio pues era maestro, pero tenía defectos y venía desintegrándolos y en su proceso vino entendiendo a fondo el trabajo psicológico. Por eso, pues en las últimas obras se ve claramente de que él enfatiza la idea del trabajo psicológico, porque se dio cuenta que eso era lo necesario, no era andar perdiendo el tiempo, dijéramos, con cuestiones de magia y todo eso que se pueden usar, se pueden manejar, pero indudablemente lo fundamental es el trabajo psicológico. Y así, pues, indudablemente, pues qué bueno que viniste a escribir estos libros, simplemente pues para, no como dicen, para sacar trapitos al sol ni nada de eso, sino simplemente para entender que el maestro pues fue alguien que se levantó, indudablemente. Y así como él, todos podemos levantarnos igualmente. Nada más es cosa de tener la voluntad, ¿verdad? Todos cometimos errores en un pasado, incluso el maestro, ¿verdad? Todos lo hemos hecho y pues ha llegado la hora de empezar a corregirnos indudablemente. ¿Sí? Y bueno, vamos a echar un vistazo a los comentarios, Imperator. Por ahí hay algunos saludos y todo que hay por ahí. bien, Si alguien bien, bien. quiere aprovechar e interrogar aquí a Imperator, puede hacer una pregunta, ¿verdad? Nomás que no sea muy indiscreta. Adelante, ¿verdad? Sí, y bueno, vamos a ir saludando ahí desde un principio. Ahí se conectó Julio Herrera. También, bueno, aquí está con letras rusas. No sé si sea de Rusia o sea de acá, ¿verdad? Montserrat, algo así, ¿verdad? Se lee, dice buenas noches. Gloria Rocío López. Rocío Rojas Figueroa. Pedro Simón, dice desde Cocuta. Adrián Cervantes, también aquí está con nosotros. Gloria Rocío López, desde Ibagué. Adrián Cervantes dice, buena la labor de Editorial Marte en tener la obra del maestro al alcance de todos. Buena la labor de Imperator, ¿verdad? Pues sí, es magnífico, Gracias, ¿verdad? Adrián, Sí. gracias. Ahora con, bueno, pues bueno, se decía, vamos a hablar de los derechos de autor y todo, pues en realidad, como dice el maestro, ¿verdad? Pues adelante a difundir. El problema es que no todos se animan a entrarle al trabajo editorial porque bien Imperator debe de saber que es mucho trabajo y a veces no muy bien remunerado, ¿verdad? Pero qué bueno que pues aquí Imperator está haciendo esa labor, ¿verdad? De difundir la obra escrita del maestro Samael. Dice Adrián, hay una institución en México que vende caros los libros y son fotocopias de pésima calidad. Bueno, es algo de lo que mencioné, me supongo que debe ser la misma institución, realmente. Sí, sí, sí. Por lo mejor, pues, algunos ya sabemos a cuál nos referimos, pero aquí no estamos para criticar, ¿verdad? Pero pues no hay como un libro bien impreso, ¿verdad? Y pues si es al mismo costo que unas copias o más económico, pues cuanto mejor, Sí, ¿verdad? así es. Sí, y sigue Gloria Rocío, dice, ¿nos pueden hacer llegar un listado de los libros que tienen a disposición y precios? Bueno, ahí Imperator, no sé si quieras a lo mejor dar tu número de teléfono o algún medio por el cual se puedan comunicar contigo. Bien, sí, sí. Pueden enviarme un WhatsApp al teléfono 52 es la clave de México. El teléfono es 442 55 55 nuevamente
090. Lo repito, 52 442 55 55 090, o por el Facebook, busquen Editorial Marte o Imperator Gómez, y con mucho gusto los atendemos, les enviamos sus libros a domicilio, muy económicos y bien presentados. Ahí está, ¿verdad? A las puertas de su casa. Bueno, de hecho, ahí ya en los comentarios ahí puse tu número, Imperator, para que ahí lo puedan tomar quienes estén interesados, ¿verdad? En los libros, o si tienen alguna institución, porque hay escuelas a veces que pues no pertenecen a grandes instituciones y que pues sí batallan para conseguir libros en ocasiones. Y pues bueno, ahí está en donde pueden conseguirlos. Y vamos a ver qué más comentarios hay. Dice Carlos Ernesto Rojas, que está aquí acompañándonos también. Dice fraternales saludos para nuestro amigo Imperator Gómez. Un saludo para Carlos sí, Ernesto. Él desde Cali, Colombia, bien, ¿verdad? Él y María Colombia. Elena, aquí están presentes. Sí. Dice también para el hermano Lázaro. Ok, no, pues gracias. Dice Héctor Treviño, dice muchas anécdotas, se refiere a los libros, ¿verdad?, que escribiste. Y muchas que se quedaron en el tintero. Bueno, hay muchas cosas, ¿verdad?, que muy interesantes, ¿no? Héctor Treviño, un saludo. Sí, por acá desde Monterrey, ¿verdad? Bueno, San Nicolás, Monterrey, aquí en un ladito de Monterrey. Vamos a ver, ¿qué más? Dice Carlos Ernesto, dice, estoy de acuerdo con Imperator en el sentido de lo que realmente debe ser el estudio y práctica del gnosticismo. Pues sí. Dice David, ¿por qué consideras que el maestro lo ocultó o no lo dijo abiertamente? Me supongo que se refiere al ejemplo que mencionaste, ¿verdad? Del libro de las tres montañas. ¿Por qué no lo escribió abiertamente el maestro Samael en esa época? ¿Qué supones que fue? Sí. No le convenía causar problemas con la gente. La gente difícilmente entiende la gente. Cualquier persona con poca enseñanza se confunde y se queda atrapada en el error de cualquier persona. Entonces, él lo mencionaba porque era parte de su experiencia, era su vivencia. Y entonces, por supuesto, que le servía para poner como ejemplo, dar un ejemplo a la gente, decirle, no hagan esto porque no conviene, no funciona. Pero bueno, pues ya lo había hecho, ¿no? Así nos pasa a todos, así nos pasa. Tenemos que vivir el error para darnos cuenta. Y entonces, pero ya es tarde. Y ahora hay que volver a empezar. Hay que volverse a levantar para seguir caminando, seguir avanzando. Así es, Imperator. Y aquí quiero acotar algo con respecto a eso precisamente, de que el maestro en un principio, recordemos que criticaba a diestra y siniestra a todos los magos negros y todos los que andaban mal en aquella época, en un principio. Nombres, instituciones y todo, ¿verdad? Lo decía abiertamente. Mas sabemos que en un momento dado la ley pues le llamó la atención, ¿verdad? Tuvo hasta que pagar algo por aquello. Ahí él mismo lo escribe. Y luego dejó de hacerlo. Ya no criticaba a nadie. Sí, como dice él, se menciona el acto, como dicen, el milagro, pero no el santo, ¿verdad? Sí, mencionaba el acto, pero no quiénes, ni dónde, ¿verdad? Y eso fue parte del aprendizaje que él tuvo y que en sus libros lo plasmó en su forma de ir cambiando la forma de enseñar, y que a lo mejor algunos no captaron de que en un momento dado, y pongo ahorita de ejemplo eso de que hay alguien que anda por ahí sacando copias de libros, no decimos quién, se dice el acto, pero no quién. ¿Para qué? Para evitar conflictos. O sea, lo que es interesante de ahí es darnos cuenta del error que se comete, no quién lo anda cometiendo o quién lo cometió.
Y eso, observándolo ahorita, no solo se aplica a las otras personas, sino hasta uno mismo. Él en un principio sí decía Sí, muchos errores que él cometió, ¿verdad? Decía, andaba de capa caída, andaba haciendo esto, lo otro, pero en un momento dado él también fue muy discreto a la hora de mencionar ejemplos propios, que él mencionaba ejemplos propios, pero no diciendo que era él. Por lo mismo, porque se dan malas interpretaciones. Ah, como él siendo un maestro cometió aquel error o qué sé yo, ¿verdad? Pero era necesario para ilustrar, ¿sí? Con el fin así de que es. no fueran otros a meter la pata. Pero aún así, diciéndolo como quiera, van otros a meter la pata igual, ¿verdad? Lamentablemente. Eso es lo que sucede. Pero él aprendió de eso y eso lo veo ahí reflejado. De no solamente el andar criticando a los demás externamente, sino incluso uno. O sea, la crítica de uno es hacia adentro. O sea, uno tampoco va a andar ahí diciéndole a todo el mundo todos los errores que anda cometiendo, ¿sí? Incluso con el fin de educar. Se menciona el acto. Se puede cometer tal error y esto trae tal consecuencia. Pero no es indispensable decir que uno mismo lo cometió. Porque ¿qué va a pensar el discípulo de aquel que le está ilustrando? Dice, ah, pero pues él anduvo así, pues yo también lo voy a hacer. Al cabo que años más adelante me corrijo. O sea, es precisamente algo con respecto a eso que es importante que uno como instructor que se dedica a darle enseñanza, pues lo entienda, ¿verdad? Sí, es importante entender eso. Pero bueno, es un proceso de desarrollo que fue teniendo el maestro de cómo iba educando, desde un principio hasta pues los últimos libros, ¿verdad? Que fueron muy diferentes, 100% pura enseñanza, ¿verdad? Sí, algo extraordinario. Y bueno, vamos a ver, a seguir aquí con los comentarios. Déjenme ver nada más dónde me quedé. Dice Montserrat, creo que dice, ¿por qué se dice que la venerable maestra Litelantes vino para confundir a los gnósticos? Bueno, eso es algo que algunos comentan por ahí, pero es algo que hay que entender. Bueno, aquí no sé si Imperator está todavía conectado, creo que se te apagó la cámara. Sí, yo estoy, a ver, sí, sí, ok, la cámara. Ok, Bueno, y eh, de igual manera, sí te escuchas como quiera. Sí, aquí preguntan por qué se dice o dicen algunos que la maestra Litelantes vino a confundir a los gnósticos. ajá. Bueno, bueno, ella tenía, primero debo decirles de que yo la conocí en el año 77, 78, 78, cuando llevaron las cenizas del maestro Samael o de Víctor Manuel Gómez, las llevaron a Colombia para llevarlas al mar Caribe. Entonces tuve la oportunidad de conocer a mis hermanos y a Arnolda, a la maestra Litelantes. Y vaya, fue un maravilloso encuentro con mis hermanos porque, eh, a ver, perdón, estamos allí. Ok. Se está yendo la cámara, se está cerrando la cámara continuamente. A ver, le sigo hablando en lo que de pronto se repone. Sí, continúas, te escuchas bien. Bien. Eh, y ellos me hicieron el favor de invitarme a México. Y decidí venir a México y me invitaron a que me quedara y me gustó México y me quedé. Aquí estoy en México, muy agradable, rico, me convertí en mexicano porque aprendí todo el estilo mexicano. Bien, y viví en casa de la famosa casa, la sede mundial de México. Y fui muy amigo de Arnolda, la maestra Litelantes. Yo la acompañé a diferentes partes de diferentes países, por ejemplo, Venezuela, Colombia, eh, Centroamérica, Estados Unidos y las giras aquí en México. La acompañé, pero ella era una mujer sin complicaciones. Pero déjenme decirles, antes de avanzar de que era sin complicaciones, déjenme decirles que
ella decía, yo le di mucha guerra a tu papá, mucha guerra a tu papá, yo me quería regresar a Colombia. Y de cuando ella regresó a Colombia, dijo, no, es mejor México. Bueno, ella era dura, difícil, pero cuando yo la conocí, pues era difícil con todos, menos conmigo. Difícil porque no se dejaba, era rebelde, era una persona que no permitía que alguien pasara por encima de ella. Esto es importante que los estudiantes lo sepan, porque de pronto el estudiante o también los misioneros se someten a los caprichos de los directivos de las instituciones. Y ese sometimiento no es conveniente. Ese sometimiento limita, coarta la libertad, no deja que tenga su propia experiencia y entonces pues vive de la experiencia ajena que no le va a servir para nada. Pero ella era muy caprichosa, muy rebelde. Y pues diríamos que los dos estábamos solteros porque ella estaba viuda y yo estaba sin la esposa. Entonces íbamos por diferentes lugares, mientras que los hijos y los demás andaban con sus hijitos, cosa que no los dejaban desarrollarse. Entonces ella veía así con cierta forma de que mira cómo viven estos pobres muchachos sacrificados que tienen que estar sufriendo con tantas cargas. Y si llegaba alguien a exigir o si llegaba alguien a querer inventar o querer pasarse por de listo, pues ella no lo dejaba. Ella simplemente decía, respete, aquí usted no tiene por qué hacer tales cosas, aquí usted tiene que portarse. En fin, siempre llamaba la atención y siempre buscaba dejar claro el asunto. También, sí, ¿por qué no? Tenía actitudes muy del común, sí, se quejaba, se regañaba, hacía cosas que parecían del común. No se espantaba con nada. Ella a mí y a sus hijos no les prohibía nada. No, no generaba dictaduras, no generaba nada que limitara a los hijos o a mí, nada, en absoluto. Dejaba en libertad a todo el mundo. Ese era más o menos su estilo. Y sí, eso causaba ciertas incomodidades a la gente. Imagínate, cuando la llegaban a visitar personas, estudiantes, misioneros, le decían, maestra, venimos a saludarla. Decía, yo no soy maestra. Déjense de tonterías.
¿Y a qué vienen? Es que venimos a que nos dé enseñanza. La enseñanza está en los libros. Total, de que ella no dejaba que la exaltaran, que la levantaran, que le pusieran un altar. Ella no dejaba eso. Así, pues ella y yo bromeábamos y la gente se quedaba asombrada. ¿Cómo Imperator le hace bromas a la maestra? ¡Qué barbaridad! ¡Qué falta de respeto! Pero es que ella no tenía tantos conflictos existenciales como la gran mayoría. Bueno, entonces sí le costaba trabajo a la gente entenderla, sí le costaba trabajo, porque, por ejemplo, llegaban a preguntarle, maestra, ¿qué le parece si nosotros llevamos 10, 15, 20 años de casados y estamos dispuestos a separarnos? Venimos a que nos dé un consejo. Y ella le respondía, si ustedes cuando ustedes se iban a casar, ¿me buscaron para pedirme consejo? Entonces, los dejaba así como que, bueno, y entonces, no, pues, hagan su vida, háganlo. ¿Qué es lo que quieren hacer? Háganlo. Y así por el estilo, muchas preguntas que llegaban los estudiantes, los misioneros, a que ella les aclarara. Ella no les aclaraba nada. Más bien los mandaba a que fueran a reflexionar. Vayan ustedes, esa es su vida. Yo que tengo que meterme en la vida de ustedes. Por eso era una mujer que sí causaba ciertas dificultades para la gente que no entendía qué era la gnosis. Eran estudiantes simplemente, todavía no habían avanzado y no podían, no tenían el cómo, no tenían la fórmula para gobernarse a sí mismos. Y entonces buscaban quien les arreglara y ella no era para eso. Por eso, así le dicen, que causaba cierta incomodidad, desviaba a los estudiantes, los desviaba del camino. Pero no era tanto así. No era tanto así el asunto. Adelante. Sí, sí, más bien diríamos, Imperator, que no los confundía a ella, sino que realmente ya estaban confundidos, ¿no? Porque, pues, por decirlo así, querían ver en ella la misma imagen, dijéramos, de un dios prácticamente que veían en el maestro Samael. Y pues allá la querían ver Sí, igual, ¿no? Y llegaban con esa imagen y a la hora de la hora, pues no, sí, es una maestra, es el bodhisattva de Litelantes, pero nada más, o sea, ningún maestro va a querer que alguien le rinda culto, ¿verdad? Que lo ponga en un altar o que lo vea en esa forma, ¿no? E indudablemente, pues el que se confundió es porque ya estaba confundido en cierto punto. No supo comprender lo que es realmente una maestra, ¿verdad? En el sentido, ¿verdad? Correcto, ¿verdad? De lo que es la maestría. O sea, el vivir en el equilibrio aquí físicamente entre lo interno y lo externo, porque indudablemente todos tenemos una vida. Nadie puede vivir 100% en lo espiritual, tendría que desencarnar en un Mahasamadhi e irse por allá a ver dónde. Aquí vivimos una vida física. Y es lo que a veces algunos no lograban entender, que pues la maestra de Litelantes pues tenía su vida física
Y lamentablemente, y eso lo entiendo porque por ahí conozco una dama que está muy cerca de mí que es muy similar, que indudablemente dice, pues yo tengo mi vida privada, no Claro. estoy como para que estén todos ahí continuamente sobre de mí, ¿verdad? A lo mejor como tú, Imperator, o como mi persona, aquí estamos ahorita en la pantalla, pero pues tenemos nuestra vida privada. Y eso de que todo el mundo a toda hora esté ahí sobre de alguien, no podemos negar que es una labor ayudar a otros, pero pues también es necesario respetar. Y bueno, ahí lamentablemente muchos pues veían en forma equivocada a la maestra, como algunos pues comentamos, también veían en forma idolátrica al maestro Samael. Y todavía los siguen viendo a ambos. Y eso es algo que sí es importante entender, que no se ha comprendido todavía lo que es un maestro. Él nomás es el poste de indicación, que nos dice dónde y ya. Tenemos que caminar solos y no estar ahí a las faldas de la maestra litelantes como muchos querían hacer. Y eso es pues, lo que ella no estaba de acuerdo. Bueno, hablando un poquito con respecto a lo que es mi concepto, ¿verdad? Porque pues yo no conviví con ella, pero pues indudablemente soy instructor y pues uno también pasa por cosas así. Que sin ser maestro a veces ya nos quieren idolatrar cuando no somos nada de eso. Con mayor razón alguien que sí fue un maestro o una maestra, pues olvídense, ¿verdad? Hay conceptos a veces equivocados. Pero bueno, vamos a seguir con los comentarios. Dice Leti Salgado, dice muy bueno, gracias. Virgilio Herrera dice saludos desde Culiacán, Sinaloa. Limaja, Saludos, Virgilio. Limaja Ao Alejandro dice un gran abrazo, estimado Imperator. Ana Yadira Hernández, saludos Imperator, un abrazo desde Culiacán, Sinaloa también. Rocío Rojas, una interesante enseñanza como es no juzgar a nadie, sí, con respecto a lo que estábamos comentando. Dice Chacón Maya, qué bueno saber más cosas del maestro. Tal vez consideraba malo ese fanatismo e idolatría al maestro, pero claro que mejor ejemplo que el maestro fue un cambio de persona común a maestro, y aún así, como él decía en sus escritos, ser un simple gusano de la tierra. Gracias, un gran saludo desde Bolivia, integrante de SEAGEACAC. Ok, un saludo, ¿verdad? Hasta Bolivia. Dice Carlos Ernesto Rojas, los libros de Imperator sobre la vida oculta del bodhisattva del maestro Samael cumplen el papel de algunos escritos de los evangelios gnósticos de Nag Hammadi sobre la vida oculta de Jesús, el Cristo, gran semejante. Pues sí, realmente, ¿verdad? Es muy semejante. Hay muchas cosas del Cristo, de la vida de él que se desconocían, y pues igual así del maestro también. Dice José Adrián. Fíjate. A ver, adelante, Imperator, sí. Sí, la vida oculta, vamos, la Iglesia Católica, diríamos, ocultó la vida de Jesús, que había sido casado con María Magdalena, que tuvo una familia, pues vivió su vida, eso se ocultó, después ya salió a la luz. Igual aquí exactamente. Gracias, Carlos Ernesto. Igual aquí, al maestro Samael ya lo habían divinizado con todo y zapatos y se ocultaba la verdad porque la gente creía que si la gente sabía la verdad, lo que realmente había sucedido, la verdadera historia, entonces la gente se iba. Pero no es cierto. No es cierto, la gente siguió estudiando, siguieron avanzando y no les interesa mucho quedarse en el pasado del maestro, sino verlo como el ejemplo para seguir. Así es, adelante. Así es, Imperator, sí. Sí, pues no es más que el ejemplo, como les decía, pues un poste indicador que nos dice por dónde ir, pero nada más, ¿verdad? Sí, no se trata de quedarnos abrazados del poste, como aquel que va buscando una dirección y ve ese postecito que dice tal calle, cruz con tal calle, y dice, es por esta calle, pero se quedan abrazados de ese poste, pues nunca van a llegar al destino. Es cosa de seguir y llegar, pero solos.
Un maestro, pues es eso, nada más, nos está indicando por dónde irnos, pero tenemos que recorrer el camino. Bien, dice José Adrián Gómez, dice, buenas noches, saludos desde Guadalajara, Jalisco, ¿verdad? Ahí nos envía saludos, dice Leti Salgado. Adrián, buenas noches. Leti Salgado dice, muy interesante, muchas gracias por la enseñanza. Y dice Nelson Rodríguez, agradecimientos desde Bucaramanga, Colombia. Desde Colombia está escuchando. Bueno, ahí tenemos toda esa audiencia. Bueno, Imperator, no sé si quieras añadir algo más, ya para pues ir dando cierre. Ya tenemos pues ya un ratito aquí platicando contigo. Y pues también es necesario dejarte descansar, como les decía, pues también tienes tu vida privada, indudablemente. Ahora sí, aunque sea pues sin verte, pero pues desde aquí, si quieres dar algún saludo o algún último comentario. Gracias, gracias. Yo no te veo a ti tampoco, algo pasó con la cámara, tu cámara y la mía. Ajá. Bueno, entonces, pues agradecerte, número uno, de que me hayas invitado a esta entrevista y aproveché pues para decirle a la gente, aprovechar para decirle a la gente que los estudios gnósticos no son una camisa de fuerza. El estudio gnóstico es para vivirlo, para irlo desarrollando en la vida y ir adquiriendo su propia experiencia, su propio saber. El estudio gnóstico es bueno en el aspecto intelectual, eso está bien, pero si nos quedamos nada más con la información intelectual, no vamos a lograr nuestro propio saber. Nos quedamos con la idea de los demás, bien sea del maestro Samael, o si quieren con la idea de la vida de Jesús, de las enseñanzas de Jesús, pero todo muy intelectual. Podemos conocer las enseñanzas del Buda también, pero intelectual no nos sirve. Necesitamos vivirlo de momento en momento para saber si es o no real, para saber si es o no posible llegar a la felicidad. Lo que todo el mundo quiere, ser feliz. Lo que todo el mundo quiere, ser libre. Ser libre. Todos queremos eso. Lo que todo el mundo quiere, amar. Amar y ser amado. Todos queremos eso, pero si nosotros no hacemos nuestro trabajo práctico de la vida, el desarrollo de la vida de acuerdo a la enseñanza, no nos sirve para nada, porque somos pericos que estamos repitiendo lo que nos dijeron. Así lo entiendo, yo sé que muchos de los líderes también lo entienden así, y que la gnosis sea para eliminar los conflictos. Las escuelas gnósticas no pueden vivir en conflictos, no deben vivir en conflicto, no deben estar enfrentados unos con otros. Para eso se hizo la federación, la confederación gnóstica. Para eso es, para que tengamos un lugar donde reunirnos, en donde poder compartir en una forma agradable, donde no haya las siglas que nos dividen, nos separan de que soy mejor o soy peor. Eso no debe existir. La gnosis nos enseña a ser fraternos, a comunicarnos con todo lo que nos rodea, con los seres humanos y con toda la naturaleza. Esa es la verdadera gnosis. Les agradezco mucho su atención
y yo siempre estoy dispuesto a poder servirles en todo momento. Ok, muchas gracias, Imperator. Muchas gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Y pues bueno, agradecer a todos los que están aquí acompañándonos, a todos los que en un momento dado se dieron el tiempo para poder estar aquí con nosotros. Les agradezco enormemente. Y bueno, así terminamos en esta ocasión con esta transmisión. Les recuerdo, el día de mañana continuamos con nuestra semana cultural. El día de mañana vamos a iniciar a partir de las 7 de la noche, hora de México. Les recuerdo, el sábado es a las 3:30, hora de México, de Colombia, de Perú. Y el domingo vamos a tener el webinar con la temática de damas gnósticas, que también los invito a que estén presentes por este mismo medio, a las 10 de Colombia, de Perú, a las 9 de México, y aquí hay cambio de horario. Al igual revisen si hay quien sea de España, de Francia, hay cambio de horario también por allá, para que no se me vayan a desubicar. Es de acuerdo al horario que llevamos ahorita. Sería el horario de Colombia o de Perú en un momento dado, a las 10 de la mañana el domingo. Así bien, terminamos por hoy. Gracias por haber estado aquí acompañándonos. Nos veríamos el día de mañana. Espero seguir contando con la presencia de todos ustedes. Y pues, sin duda, gracias por haber estado aquí. Nos veríamos entonces el día de mañana en la siguiente transmisión de esta Semana Cultural. Hasta pronto. Muchas gracias.